Hola, buenas noches. Les habla Paul Héctor Sierra. Hoy es 12 de noviembre del 2023. Se está grabando la primera clase de la unidad 2. En esta clase vamos a ver el método de punto fijo y solución de ecuaciones no lineales por el método de Newton como parte del programa de análisis numérico. Ok, bien. Antes de comenzar, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que son los conceptos de límite y continuidad de una función, los cuales van a ser fundamentales para el cálculo y constituyen el análisis técnico de las bases numéricas de los ejercicios que vamos a hacer. Recordando que el límite de una función es cuando tenemos un valor que se aproxima, ¿okay?, a un determinado valor dado y tiende a tener convergencia tanto por la izquierda como por la derecha del valor. Como lo podemos ver apreciar acá en esta gráfica, tenemos el valor x sub 0, donde tenemos un rango de valores que se acercan tanto por la izquierda como por la derecha al valor x sub 0. Eso es lo que llamamos el límite. Ahora, cuando hablamos de una función continua, es una función cuyo recorrido no tiene interrupción a lo largo de la línea que describe la función. En este sentido, bueno, podemos decir que la función va a estar definida para un conjunto de números x en los reales, donde x sub 0, que es un valor comprendido entre, como lo vimos anteriormente, comprendido entre un determinado intervalo, ¿ok?, va a estar presente, siendo la función de esa manera continua en el conjunto X. Y esto nos lleva también después al concepto de diferenciabilidad, el cual nos establece que la diferencia de distancia que guardan la función por el punto X con respecto a los intervalos va a ser igual a la diferencia de las funciones, la función original menos la función establecida o evaluada en el punto X entre la diferencia de la distancia que guarda dicho punto. Okay. En este sentido, la diferenciabilidad la vamos a ver como el cambio que experimenta la función en un determinado punto. Es decir, aquí podemos observar en este caso la recta que es tangente a la función y que la toca en un punto determinado. Okay. Ahí es donde podemos decir que hay una diferenciabilidad de la función, la recta tangente, cuando la recta tangente genera esa pendiente. Okay. Entonces, los teoremas que vamos a ver a continuación son de suma importancia debido a que nos permiten establecer un primer punto de análisis en relación a los métodos numéricos que vamos a utilizar a lo largo del curso. En este sentido, bien, tenemos el teorema de Rolle, el cual establece que al ser la función derivable en un punto dentro de un intervalo AB, este punto nos permite irnos acercando a un valor inicial cercano a la raíz de la función. Y de esta manera entramos entonces a lo que sería el método del punto fijo. ¿Okay? Como podemos observar aquí, tenemos un intervalo conformado por la letra A y la letra B, que agrupa la función. Y tenemos un punto en el cual la recta toca de manera tangente la curva, que es el punto donde llamamos la diferenciabilidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer a través del punto fijo? Irnos acercando a estos valores, ir acercando estos valores al punto C de manera de ir cerrando ese espacio que queda entre diferentes puntos dentro del intervalo. Entonces el método del punto fijo
consiste en despejar la iésima variable de la iésima ecuación para obtener un sistema equivalente de la forma x igual a g de x. Luego, a partir de una aproximación inicial de x en el punto 0, podemos obtener una sucesión de iterados, como lo podemos ver en la parte de abajo, que es igual a x a la n, donde x a la n va a ser igual, a g, a la función g de x elevado a la n menos 1. Ok, acercándonos un poco acá, estas definiciones fueron tomadas del libro de Burde, en el cual voy a subir a continuación de este video para que puedan revisarlo. Ok, básicamente lo que establece el libro de Burde en la coordenada, en el método de la convergencia, nos establece que vamos a tener una función que va a ser g de x, que la podemos ver allí, entre su diferencial, y que esto debe ser menor a un número k que debe estar comprendido dentro del intervalo. Okay. Entonces, para aplicar este método, lo primero que tenemos que hacer es evaluar el teorema de la convergencia. En este sentido, g de x va a ser una función que va a estar contenida dentro del intervalo AB para todo x que va a pertenecer a ese intervalo. De igual manera, su derivada, la derivada de la función g de x, va a ser menor a un número que vamos a denominar k, una constante que vamos a llamar k, la cual debe ser menor a 1. Lo que vemos aquí, por ejemplo, es la función g de x. ¿Okay? En este caso, se verifica que satisface el teorema a través de la comprobación del intervalo. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, x, como le dije, tiene que estar dentro de un intervalo. En este caso, el intervalo que propone el ejercicio es el intervalo 1,2, ¿okay? Donde se ubica x. Lo que hacemos es ir construyendo la función dentro de estos intervalos. Como pueden observar, en este caso, la función g de x es raíz cúbica de x más 1. Y partimos de x y le vamos sumando los elementos hasta construir la función. ¿Okay? Finalmente, llegamos a una definición en la cual g de x, nos vamos a dar cuenta que obtenemos dos valores, los cuales al ser evaluados, resueltos, que van a ser raíz cúbica de x, raíz cúbica de 2 y raíz cúbica de 3, ambos valores se encuentran dentro del intervalo asignado, confirmando así de que la función g de x pertenece a ese intervalo. Ok, entonces continuando con la aplicación del método, tenemos que en este caso vamos a hacer un ejercicio donde decimos que g de x es igual a la raíz cuadrada de x más 5 sobre 2. Ok, el primer paso es comenzar a iterar con los valores obtenidos dentro de la función g de x. Cuando hablamos de iterar es que vamos a ir sustituyendo, ¿okay? Partiendo del valor 0, lo sustituimos en la función y eso nos va a arrojar un resultado que a su vez lo vamos a volver a sustituir dentro de la función hasta alcanzar un valor cercano al valor x sub 0. En este caso, lo que hice fue en el Excel, ¿okay? G de x la programé en esta celda, esta función que está acá, y comencé a iterar. Esto me dio un resultado, que es el x actual, ¿ok? Y el error lo calculamos a través de la fórmula porcentual del error que ya conocemos, donde se van restando el x actual menos el x anterior entre el x actual, como lo establece la fórmula que vemos allí. De igual manera, si pueden observar,
se comienza a sustituir el valor obtenido en cada uno de los pasos de la función dentro de la función dada, y eso nos va a llevar nuevamente a un nuevo valor. ¿Okay? Sería 1,58, ¿lo ven? Aquí sería mi X anterior. Esto me va a arrojar un nuevo valor que es 1,81, y podemos observar cómo comienza a disminuir el error. En este caso 1,81 lo vuelvo a evaluar en la función, y eso me permite a mí evaluar, me va a dar un resultado que me permite obtener nuevamente el valor actual y calcular el error, y así sucesivamente hasta llegar al valor 0 en la interacción 12, donde podemos decir que el valor que estamos evaluando está comprendido dentro del intervalo asignado. De igual manera, podemos observarlo en este ejercicio, en el cual la función principal es x cúbico, x al cubo menos 10x menos 5. El primer paso entonces es despejar a la x para encontrar la función g de x. Fíjense en la parte 2, donde x igual al ser despejada me queda como 10x más 5, raíz cúbica de 10x más 5. ¿Ok? X igual a... Ok, como decía antes, vamos a tener la función inicial, que va a ser x al cubo menos 10x menos 5. Indiferentemente como yo haga el despeje, si despejo en este caso x, puedo decir que x igual a la raíz cúbica de 10 a la 10x más 5, o también me puede quedar el despeje 10x más 5 sobre x al cuadrado. Indiferentemente de cualquiera de las dos funciones que yo elija trabajar, debo obtener la derivada de una de ellas una vez que la seleccione. En este caso yo estoy trabajando con la raíz cúbica de 10x más 5. En ese sentido, bueno, el teorema nos establece que debemos calcular la derivada, que en este caso la derivada de raíz cúbica de 10x más 5 me va a dar 10 sobre 3 por la raíz cúbica de 10x más 5 al cuadrado, y ese valor lo voy a introducir, lo que es el que voy a utilizar para evaluar tanto la función inicial g de x como su derivada, como lo podemos ver aquí. En ambos casos puede observarse que partí desde el número 0, ya voy a aumentar un poco más esto. Ok, en ambos casos puede observarse que mi primera interacción, en el caso de la primera función que estoy evaluando, es raíz cúbica de 10x más 5. Ok, y partí desde el número 0. Al yo sustituir este valor dentro de la x, me va a arrojar, el 0 me va a arrojar 1,71. Ese va a ser mi valor inicial. De igual manera, al yo evaluar con el número 0 dentro de la función derivada, esto me va a arrojar un valor actual. Ambos valores yo los voy a ir interaccionando, los voy a ir sustituyendo nuevamente en la función para su evaluación, y voy a ir calculando el error sucesivamente hasta alcanzar los valores 0 o 0,1, que son los valores que me garantizan a mí que en este caso estoy cerca del error, del valor de la raíz. El segundo método que vamos a ver es el método de Newton para sistemas de ecuaciones lineales. Este método consiste en el cálculo de la función jacobiana, que es la que podemos observar acá. Este método consiste en el cálculo del jacobiano, que es el que observamos acá. Es una matriz que la vamos a obtener a través de las diferenciales de las funciones que conforman
la función. Este es un método que se utiliza para el cálculo de ecuaciones no lineales. ¿Cuáles van a ser las ecuaciones no lineales? Las ecuaciones cuyo exponente va a ser diferente de 1. ¿Okay? En este caso, el teorema establece que el valor x va a ser igual entonces a x a la k menos 1 menos el jacobiano de x a la menos 1, matriz inversa del jacobiano, multiplicado por la función f de x, la cual debe ser mayor o igual a 1, donde x es la matriz jacobiana. J de x es la matriz jacobiana, perdón. Ok, aquí lo podemos observar. Entonces el jacobiano va a ser igual a la matriz en la cual yo voy a tener las funciones 1, 2 y 3 o n, ok, tanto en las filas como en las columnas, las cuales van a venir dadas por las expresiones que conformen el sistema, una vez igualadas a 0. Al yo sacar mi diferencial con respecto a x1, respecto a x2, hasta x sub n, dependiendo del número de variables que presente, en este caso la matriz. Existe un método en el cual, para evitar el cálculo engorroso de la matriz inversa, se tiende a hacer un cambio de variable, en el cual toda la parte del jacobiano, es decir, esta parte la vamos a sustituir por una variable y, la cual vamos a resolver de manera independiente y finalmente la sustituimos dentro de la ecuación. Un ejemplo de la aplicación de este método lo podemos observar a continuación. Aquí tenemos un ejercicio en el cual nos dan tres ecuaciones no lineales. Sabemos que no son lineales porque ya al aparecer un exponente mayor a 1, la ecuación deja de ser lineal, se convierte en una ecuación cuadrática. Entonces, mediante el método de Newton nos piden analizar, los valores x sub 0 en 0,1, 0,1 y menos 0,1 en la transpuesta e iterar hasta alcanzar un error, que es esto que nos están presentando aquí, menor o igual a 0,0001, es decir, 10 a la menos 5. Entonces, el primer paso lo consiste en conformar las funciones f de x. ¿Cómo conformamos las funciones f de x? Una vez que tenemos la función y la igualamos a 0, como aparece acá. Posiblemente esta función nos las den inicialmente como 3x menos coseno de x por coseno de x2 por x3 igual a un medio. Este medio, al pasarlo para acá, la función se convierte en 0 y entonces hacemos lo mismo para las tres funciones, obteniendo así las funciones de x. Posteriormente calculamos el jacobiano. Como lo decía antes, el jacobiano es el diferencial de cada una de las funciones con respecto a las variables que se está evaluando en este caso. En el primer caso, si vemos, vamos atrás, tenemos que esta parte, como son tres variables, vamos a trabajar con tres diferenciales. En este caso f1 con respecto al diferencial x1, f1 con respecto al diferencial x2 y f1 con respecto al diferencial x3. Después hacemos lo mismo con la función 2, la diferenciamos con respecto a x1, con respecto a x2 y con respecto a x3, hasta llegar a la función 3, que la vamos a diferenciar igualmente con respecto a x1, x2 y x3. Ok, en ese sentido, si vemos acá, al nosotros hacer las derivadas parciales con respecto a x1, nos va a quedar como x1 nada más acompaña, en este caso la variable acompaña el 3, nos queda 3. Aquí sería la función con respecto a x2. Entonces x1 se hace 0, la derivada de x del coseno de x2 por x3, como estamos derivando con respecto a x2, es la derivada interna por el seno de x2, x3. Y esto, al ser una constante, su derivada será igual a, aquí sería con respecto a x3. Entonces, igualmente derivamos la función con respecto a x3, donde nuevamente al estar presente dentro del coseno,
va a ser su resultado x2 por el seno de x3. En el segundo caso tenemos la función la función 2, la cual aplicamos igualmente el jacobiano, es decir, sacamos la diferencial de la función x2 con respecto a x1, dándonos como resultado 2x1. En este caso tenemos que es la función 2 con respecto a x2, ¿ok? Obtenemos este resultado, y la función 3 con respecto a x3. Lo mismo aplicamos para el procedimiento de la función 3 con respecto a x1, a x2 y a x3. En el siguiente paso, entonces, una vez que obtenemos el jacobiano, nos piden evaluar la primera interacción en x sub 0, donde x sub 0 va a venir dada por el punto 0,1, 0,1 menos 0,1 de la respuesta. Ok, esto es entonces sustituir en cada uno de los valores de f de x, este valor para x sub 1, este valor para x sub 2 y este valor para x sub 3. Al desarrollar las diferentes operaciones vamos a obtener esta matriz de 3 por 1 que vemos acá. Igualmente hacemos la evaluación a través de estos valores en el jacobiano, que es la matriz que obtuvimos a través de las diferentes derivadas parciales, donde vamos a obtener 3, este valor al sustituir x3 acá, 0,1, x2 y x3, vamos a obtener este valor. De igual manera para el resto de los valores de la matriz jacobiana. ¿Ok? Seguidamente, una vez obtenido el jacobiano, vamos a multiplicar el jacobiano por las variables y1, y2, y3 y la vamos a igualar al resultado obtenido en la función f de x. Hay que recordar de que cuando se multiplica una matriz por una matriz 3 por 3 por una matriz 3 por 1, el número de columnas de esta matriz debe ser igual al número de filas de esta matriz, ¿ok? Para poder llevar a cabo la operación. Y esto sería 3 por y1 más 0.01 por y2 más menos 0,0 por y3. Eso va a ser igual, entonces el resultado de esa operación va a ser igual a 1 a menos 1,20, que fue el resultado obtenido aquí. Una vez que obtenemos este sistema de ecuaciones, nos damos cuenta que tenemos 3 ecuaciones con 3 incógnitas, por lo cual el sistema va a tener una solución, que es la que vemos acá. ¿Okay? Entonces, recordando que habíamos hecho un cambio de variable que representa, donde y representa toda esta parte de la expresión matemática, eso debe ser restado a x a la k menos 1, donde x a la k menos 1 va a venir dado por los valores que aparecen aquí, ¿ok? Que son los que nos dan inicialmente 0,1, 0,1 y menos 0,1. Esta y representa básicamente el resultado obtenido de la inversa del jacobiano, la cual entonces al hacer la resta o la suma algebraica entre matrices vamos a obtener este resultado que está acá, y de esa manera obtenemos ya la resolución del sistema. Bien, a continuación voy a presentar, ok, en este ejercicio, por ejemplo, nos piden hallar a través del teorema de la convergencia, ok, va a ser una ecuación no lineal, el error que se puede generar entre el intervalo A y el intervalo B. Para ello, entonces nos establecen que debemos hallar una función g de x que pertenezca al intervalo A, al intervalo B, donde todos esos puntos estén contenidos dentro de este intervalo.
En este sentido, bueno, debemos calcular la derivada, la cual debe ser menor a 1, como lo establece el teorema. Fíjense, entonces para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que debemos hacer es evaluar la función dentro del intervalo que nos están pidiendo. En este caso, el intervalo A, el intervalo B, la función que nos dan es x al cubo menos x menos 1 igual 0, donde x al cubo va a representar la función inicial. Para ello, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, una vez definida el intervalo, que sabemos que tenemos que ubicar si g de x pertenece a este intervalo, lo primero es hallar g de x. Ya sabemos que g de x va a ser una función igual a x, ¿ok? Donde al despejar x de esta función nos va a quedar x igual a la raíz cúbica de x más 1, donde g de x va a ser, al ser igual a x, g de x va a ser igual a la raíz cúbica de x más 1, raíz cúbica de x más 1. Su derivada entonces sería x más 1 a la 1/3. ¿Okay? Cuando yo descompongo esta raíz la puedo expresar de esta manera, y la derivada finalmente me va a quedar como 1/3 de x más 1 a la menos 2/3, que es lo mismo decir g de x igual a la raíz a 3 veces la raíz cúbica de x más 1 al cuadrado 1 sobre la expresión que les acabo de nombrar. Ok, comprobando entonces que el valor se encuentre dentro del intervalo, procedemos a evaluar o a construir la función. En este caso, partimos que estamos dentro del intervalo x1, 2, donde esperamos poder encontrar los valores de x. Ahora, ¿qué hacemos? Comenzamos a construir la función. Fíjense que en este caso x me pide que le sume 1, y lo que dice aquí, le sume 1 a x y a ambos lados de manera de no alterar la igualdad, la desigualdad, perdón. Entonces tenemos, continuando con el ejercicio, tenemos 1 más 1, 2, x más 1, 2 más 1, 3. Posteriormente, el ejercicio, una vez completa, me pide que la función esté elevada al cuadrado. Entonces, en este caso, la desigualdad, perdón, corrijo. Lo que me pide, para evaluar la función, voy a tomar a g de x, ¿ok? G de x. Entonces, estaba viendo donde no era. Tomo a g de x, ¿ok? La cual, al despejarla, habíamos dicho que x era igual a la raíz cúbica de x más 1. Esa es la que voy a evaluar acá, ¿ok? X más 1, ¿ok? Se ponen a ver, lo que estoy reconstruyendo la función x más 1 igual a 1 más 1 igual 2, 2 más 1, 3, y posteriormente me pide que esté elevada, en este caso g de x, elevada no, perdón, esté contenida dentro de la raíz cúbica. Para ello, entonces lo que hacemos es contener dentro de una raíz cúbica tanto x más 1 como los extremos de la desigualdad. De esta manera evaluamos, nos van a quedar dos valores que vamos a llamar x1, x2, ¿ok? Como lo vemos aquí, y son los que vamos a evaluar, por lo tanto, si están contenidos dentro de este intervalo. Al resolver los resultados, tenemos que x1 me va a dar que lo representa la raíz cúbica de 2, 1,25, el cual está contenido en este intervalo entre 1 y 2, y tenemos x2 que está 1,44, que también está contenido dentro de este intervalo. Seguidamente, entonces, evaluamos a través de diferentes interacciones la derivada, que es la que obtuvimos, nos dio este resultado, la cual debemos asegurarnos que en ambos casos debe cumplir con el teorema donde ella debe ser menor que 1. Para eso, los valores obtenidos los sustituimos dentro de la función derivada
y vamos a obtener que para el primer caso me da 0,19, lo cual es menor a 1, y 0,16 en el segundo, que es menor a 1. Eso nos demuestra o nos comprueba que el intervalo que estamos trabajando, los resultados que estamos obteniendo, están dentro del intervalo evaluado. A continuación comenzamos a hacer las diferentes iteraciones en las cuales vamos a partir de 0,19, que es el valor más alto, y vamos a ir sustituyendo ese valor, dentro de la derivada. Esto nos va a arrojar un nuevo valor, el cual nos va a permitir calcular el error porcentual. Una vez obtenido este valor, como tenemos que llevarlo a un error menor de 1 para estar dentro del rango que nos pide el ejercicio, vamos iterando nuevamente, pero tomando ahora el valor obtenido dentro de la nueva evaluación. Fíjense que aquí me dio 0,7061. Ese 0,7061 fue el que utilicé para evaluar nuevamente la función y obtuve un nuevo valor, disminuyendo así el error porcentual a 51,35. Nuevamente ese valor lo tomé y lo introduje aquí, o sea, lo tomé como valor de evaluación de la nueva iteración, y fui bajando el valor. Hay partes donde el valor puede subir o bajar el porcentaje, pero esto va a depender de la función. Sin embargo, llega un momento que tiende a bajar, como lo podemos ver hasta llegar a la iteración 9, donde pueden observar que ya el error es de 1,62%. Posteriormente, este ejercicio nos llevó hasta la iteración 12, donde podemos ver cómo el error llegó a 0,41%, es decir, ya al estar por debajo del 1%, podemos concluir que el resultado es aceptable. En este segundo ejemplo, nos piden aplicar el método de punto fijo para establecer una aproximación de la raíz a la raíz inicial de la función 2e a la x cuadrado menos 5x con un valor inicial de x sub 0 igual 0 y un error de 0,01 o 1%, nos pide el ejercicio. Entonces lo primero que hacemos es ubicar a g de x. ¿Quién es g de x? El despeje de la x de la función. En este caso la función inicial es esta, y al despejar, vamos despejando hasta que obtenemos un valor de x. En este caso nos dio 0,4 por e a la x cuadrado. 0,4 es la división de 2 entre 5. Ahora, en este caso nos dice que consideremos los valores de x en el intervalo de 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Este tipo de ejercicios lo que nos permite es ir directamente al proceso iterativo, porque ya nos están dando, digamos, el rango de valores que vamos a evaluar. Sin embargo, al utilizar el método iterativo tenemos que primero evaluamos para el valor 0, la función, obteniendo como resultado 0,4, que representa el 100% del error. Seguidamente, este valor lo vamos a utilizar como nuevo valor de interacción de 0,4, y vamos a ir obteniendo nuevamente valores iterativos. Nos podemos dar cuenta cómo el error se va disminuyendo de 100 a 17,35%. Sucesivamente vamos variando la iteración, hasta obtener un resultado menor a 1%, que es lo que nos pide el ejercicio. Y allí cerramos el ejercicio. Lo que les presento a continuación es un ejercicio basado en el método de Newton-Raphson para el sistema de ecuaciones no lineales. Podemos observar cómo el ejercicio nos plantea un sistema de dos ecuaciones, las cuales sabemos que no son lineales, puesto que tanto la variable x como la variable y están elevadas al cuadrado. También nos pide el ejercicio que evaluemos dicho sistema dentro
del punto XY, donde X vale 0,8 y Y vale 1,2. Para calcular el error, nos piden que utilicemos la fórmula de aproximación por el error. En este caso es el valor inicial menos el valor final obtenido. Fíjense, lo primero que hacemos entonces es plantear nuestro sistema de ecuaciones. En este caso tenemos x sub i más 1 y y sub i más 1. X sub i y sub i van a ser los puntos iniciales, en este caso 0,8 y 1,2. Lo que les presento aquí, les señalo, es el jacobiano o la inversa, la matriz inversa del jacobiano, multiplicado por la función 1, que va a venir dada por estas expresiones que están acá, la función 1 y la función 2. No son más que tomar la función 1 que nos dan acá y la función 2 e igualarlas a 0, y de ahí nace la función 1 y la función 2. Seguidamente entonces procedemos al cálculo del jacobiano. Como habíamos dicho anteriormente, es la derivada parcial de la función 1 con respecto a la variable x1 y la función 1 con respecto a la variable y, y en el caso de la función 2 igualmente con respecto a x y con respecto a y. En ese sentido, los resultados obtenidos del sistema de ecuaciones a través de las derivadas son 2x, 2y, y x. ¿Okay? Esta expresión la vamos a utilizar a continuación. Posteriormente, entonces, debemos calcular el inverso de la matriz, la cual la voy a presentar a continuación. Es el cálculo que se hizo en esta parte. Recordando que una matriz inversa es igual a la transpuesta de la punta de la matriz entre el determinante. En ese sentido, bueno, primero se calcula el determinante de la matriz. En este caso, esta matriz que tenemos aquí, ¿ok? A través de la sustitución de los valores, posteriormente se calcula la adjunta y la transpuesta. Una vez obtenido el valor del determinante, vamos a multiplicar ese valor que nos va a dar por el... Ok, finalmente entonces, una vez que obtenemos la inversa de la adjunta del jacobiano, nos va a dar este valor que está acá, menos 1 sobre 1,6 por la matriz obtenida de la transpuesta. ¿Okay? De todos modos, es bueno que repasen, hagan un repaso de el cálculo de matriz inversa, ¿okay? Para recordar los procedimientos. Recuerden que primero, cuando se va a calcular la matriz inversa, se debe calcular el determinante de la matriz, posteriormente la transpuesta de esa matriz, que no es más que cambiar filas por columnas, y posteriormente la adjunta. La adjunta la podemos aplicar, que es cuando yo anulo tanto una fila como una matriz, y me va a quedar, por lo general en esta matriz de 2 por 2, me va a quedar el resultado, como resultado, el valor que no estoy anulando. Por ejemplo, si yo aquí estoy anulando 1,6, entonces yo bloqueo mi fila y mi columna y el resultado será 0,8. En este caso, si yo bloqueo 2.4, el resultado será menos 1,2. Y recordando la alternancia de los signos, ¿no? La regla de los signos que se aplica al determinante. Si yo comienzo aquí con un signo positivo, el siguiente signo será negativo, ¿okay? Tanto hacia un lado como hacia abajo. Si comenzara aquí con el signo negativo, el siguiente sería positivo. Como el resultado comienza con un signo positivo, el resultado siguiente son negativos, igualmente, ¿no? Si comienzo aquí negativo, los resultados van a ser hacia arriba o hacia los lados positivos. Finalmente, entonces yo voy a tener, si vamos a la expresión inicial del ejercicio,
recordando que nos pedía inicialmente la fórmula, ¿verdad? X sub y sub i, donde estos van a ser los valores 0,8 y 1,2 por menos la matriz inversa del jacobiano por las funciones evaluadas en los puntos 0,8 y 1,2. Y allí obtenemos entonces 0,8 más 1 sobre 1,6 multiplicado por la matriz del jacobiano ya aplicada a la inversa por los valores 0,8 y 1,2 evaluados dentro de cada una de las funciones. Finalmente, esto nos va a dar una matriz de 2 por 1, ¿okay? 2 filas por 1, recordando que cuando se hace un producto de matrices debe multiplicarse la fila por la columna y aplicarse la propiedad algebraica que corresponde. En este caso 0,8 por 0,8 me va a dar el primer término, menos por menos me va a dar más mejor dicho, ok, más este segundo término que aparece en la columna 2, que es menos 2.4 por 0,4. Igualmente, menos 1,2 se multiplica por 0,8 menos 1,6 por 0,4. Okay, finalmente, esto me va a dar como resultado una matriz que al multiplicarla por 1,16 voy a obtener estos resultados, 0,1 y menos 0,1. Lo que sigue a continuación es una suma de matriz, entonces sumo el elemento de la primera fila de la primera matriz con el elemento de la primera fila y primera columna de la siguiente matriz, ¿okay? Obteniendo así 0,9 y 1,1 como resultados finales. Estos son los resultados que voy a utilizar para aplicarlos a la fórmula y evaluar sus límites a través de la aplicación del método de Newton-Raphson. Entonces tengo que x sub 1 menos x sub 0 hacia el infinito, en el caso de la evaluación del límite máximo, yo voy a tomar entonces 0,9, que es mi x, la voy a comparar contra la x inicial que me dieron en el intervalo, que es 0,9 menos 0,8. Y 1,1 lo voy a comparar contra mi resultado mayor que me dan dentro del intervalo. En este caso, podemos observar que el error obtenido es 0,1 y 0,1. Por lo tanto, el error total que vamos a obtener es menor al 1%. Y así finaliza el ejercicio. Bueno, muchas gracias. Esta es la explicación de los dos métodos. Yo voy a estar atento a través del sistema Saya a sus dudas. Por favor, cualquier duda, cualquier pregunta, a través de la mensajería. Gracias.